En este episodio... Lleva hundido mucho tiempo, 100 años o más. ¿Qué le ocurrió al barco más grande desaparecido en el Triángulo de las Bermudas? ¿Es posible que sea el Cyclops? El barco partió y nunca se le volvió a ver. Navegó hacia el olvido. ¿El Cyclops fue presa de un fenómeno raro y peligroso? Se consideran fábulas, cuentos de pescadores. Hablas de un evento catastrófico. Sí. Una desafiante inmersión en la oscuridad en busca de un gigante perdido. Todo en el marco del Triángulo de las Bermudas. Hay un lugar que genera temor y fascinación. Limitado por Florida, las Bermudas y Puerto Rico, el Triángulo de las Bermudas ha devorado una cantidad incontable de barcos, aviones y personas. ¿Pero por qué? Ahora un equipo élite se sumergirá. Son inmersiones peligrosas. Ninguna persona cuerda haría esto. Y su arma secreta, un mapa que lleva décadas trazándose, el cual señala naufragios no identificados. Hay tantos naufragios en el Triángulo de las Bermudas que muchos no tienen nombres. ¡A bucear, a bucear! Su misión: resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas, un naufragio a la vez. La madre naturaleza va a desaparecer estos restos y los misterios nunca serán resueltos. El reloj avanza. Ponce Inlet, Florida. Los que no tienen van en ese extremo y los que sí van aquí. El submarinista Mike Barnett se prepara para investigar el misterio de otro naufragio sin identificar en el Triángulo de las Bermudas. Barnett convirtió décadas de pistas en un mapa muy bien guardado. La ubicación secreta de cientos de naufragios en o cerca del Triángulo de las Bermudas, incluyendo el objetivo de hoy, a 80 kilómetros al noreste de Miami, conocido por los lugareños como Naufragio de Cal. Sé del naufragio de Cal desde hace 15 años. Me llevó todo este tiempo llegar a él. El nombre proviene del pescador que lo encontró originalmente. A veces le ponen el nombre de ellos, el nombre de su barco, de su novia, de un acontecimiento que ocurrió, de algo importante. Y muchas veces no sabemos el origen del nombre, porque fue hace 50 o 60 años que se encontró el naufragio. Dime, ¿a qué distancia crees que esté? Probablemente. La fuente de Barnett acerca de los pecios son los pescadores locales. Hay un pecio aquí. Ok. Te daré los números exactos. Es bueno saber que en este caso fue nombrado por Cal Owens, un pescador. Es el primero que sabemos que lo estaba pescando. Los chicos saben dónde están los pecios, no saben qué son, pero saben que hay algo en el fondo. Los pescadores que enganchan sus redes en el naufragio de Cal afirman que lo que hay ahí abajo es grande. Lo que le hace pensar al equipo que podría ser el naufragio detrás del misterio más mortífero del Triángulo de las Bermudas. El USS Cyclops. El 3 de marzo de 1918, en plena Primera Guerra Mundial, el Cyclops, un buque de la Armada tan largo como 2 manzanas, zarpó de Barbados con 309 hombres a bordo. Lleno de pesadas grúas y miles de toneladas de carga en sus bodegas, viajó hacia el norte, hacia Puerto Rico. Cruzó el Triángulo de las Bermudas y de repente desapareció. Sin señal de ayuda, sin salvavidas. Hay muchas preguntas. ¿Este barco simplemente desapareció? Sí. No se encontró ni una pieza de los restos. Hasta el día de hoy sigue siendo la mayor pérdida de vidas humanas fuera de combate en la historia de la Marina estadounidense. Sigue siendo uno de los mayores misterios del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué sucedió? Creo que la leyenda del Cyclops es una historia icónica del Triángulo de las Bermudas. Y para explicar lo que le pasó a este barco, hay que encontrar el pecio. ¿Podría ser el naufragio de Cal el lugar de descanso final del Cyclops? Para averiguarlo, el equipo se adentra en el Triángulo de las Bermudas, decidido a ser el primero en llegar a un pecio que ha eludido a los buceadores durante décadas. Esto está a 117 metros en el agua, al borde occidental de la corriente del Golfo.
Bloqueando el acceso a los restos del naufragio está la corriente del Golfo, un enorme río submarino que serpentea a lo largo de la costa estadounidense, impulsando casi 8.000 millones de galones de agua por minuto, más que todos los ríos de la Tierra juntos. Los buceadores que intentan cruzar esta superautopista acuática corren el riesgo de ser arrastrados a mar abierto. Sabemos que habrá mucha corriente. Esta no es una inmersión sencilla. Pero la madre naturaleza le dio al equipo de buceo un respiro que llevaba 15 años esperando. Tuvimos una tormenta tropical justo por encima. Como se mueve mar adentro, tira la corriente del Golfo con ella. Y eso, con suerte, nos deja bucear sin problemas. Cualquier cosa que facilite una inmersión aumenta las probabilidades de éxito. En esta misión, a Barnett lo acompaña su mano derecha, el buzo técnico Jimmy Gadomski, junto con un equipo de apoyo de especialistas en buceo. Siempre hay un nivel de peligro en las inmersiones que estamos haciendo. 64 kilómetros mar adentro, el equipo llega a las coordenadas del naufragio de Cal. Esa es la parte superior 369. Sí, Eso es estamos genial. justo encima. Vamos por buen camino. Cualquier corriente. Jimmy comprueba si hay corriente. Creo que estamos bien aquí. Necesitan posicionar el barco con precisión. Utilizarán la corriente de 6 kilómetros por hora para llegar al naufragio. Haremos lo que llaman caída libre al sumergirnos. Consíguenos un sitio, yo voy a preparar la línea. ¡Adentro! Mike lanza un ancla atada a una cuerda llamada línea de tiro de buceo. El cable de 122 metros los guiará a él, a Jimmy y al especialista en fotografía submarina Evan Kovacs a través de la corriente del Golfo hasta el naufragio de Cal. Es difícil describir el buceo en un pecio desconocido. Saber que nadie ha estado en ese naufragio antes y que serás el primero en ver lo que hay en el fondo. Es muy impactante. Solo tendrán 15 minutos en el fondo. A esa profundidad serán propensos a una condición llamada narcosis de nitrógeno. A 110 metros no se puede usar aire comprimido normal, porque a esa profundidad, con las presiones extremas, el nitrógeno es narcótico y puede ser debilitante. La narcosis te hace sentir un poco mareado bajo el agua, algo así como estar semiborracho. Tu conciencia situacional y tu capacidad de respuesta se ven afectadas y simplemente no es bueno. Profundidad 67 metros. A los 60 metros más o menos empezó a oscurecer. Y para cuando pasamos los 90 metros estaba muy oscuro. Profundidad 117 metros. A los 117 metros el equipo llega al fondo marino. Tiempo en el fondo. Sus relojes de inmersión comienzan una cuenta regresiva de 15 minutos. A esta profundidad, la presión del agua ejerce una fuerza sobre el cuerpo humano 10 veces superior a la de la gravedad. Sabes que está cerca, pero el pecio está a 3 metros por cualquier lugar. No lo sabes. Luchas por ver a través de la penumbra, esperando que algo aparezca. Tiempo en el fondo. Entonces, restos. Es el naufragio de Cal. Pero cuando el equipo entra a estudiar los restos hay un problema. La presión del agua está afectando su equipo más básico, las luces. No todo puede salir bien en el fondo. El equipo está normalmente clasificado para 100 metros y vamos mucho más allá de eso, así que ciertas cosas podrían dejar de funcionar estando allí. Estamos empujando los límites de muchos de estos equipos, especialmente las luces. A 116 metros de profundidad, perder las luces no solo acabará con su inmersión. Los buceadores estarán desorientados, una situación peligrosa que podría ser mortal. No se veía nada en el fondo. Todos a babor. En la superficie, el equipo de apoyo se mantiene alerta.
Vigilarán las boyas rojas de inmersión que rastrean la ubicación de los buceadores. Pero hay problemas. El equipo de arriba ve un inflable verde solitario. Verde significa malo. Es una señal de que el equipo de buceo está teniendo algún tipo de problema. Derek, el buzo de seguridad, recupera la boya. No ve señales de lo que está ocurriendo abajo. Prepara su equipo de buceo y espera. Voy a equiparme por si tienen algunos problemas abajo, en caso de que tengan una falla en el equipo. A 116 metros de profundidad, el mal funcionamiento de las luces no es el único problema de los buceadores. La corriente de 6 kilómetros por hora sigue siendo monstruosa. La poderosa corriente del Golfo nos está alejando. Tiempo en el fondo. El equipo pierde valiosos minutos en el naufragio. Y en una inmersión tan profunda, tu tiempo es limitado. Vas en contra del reloj para conseguir información. Y todavía teníamos un poco de narcosis en el fondo. Así que se necesita un poco de tiempo extra para hacer tareas sencillas. Después de un retraso, las luces parecen funcionar. Pon el cronómetro, ahora. Pero ahora tienen menos de 5 minutos. Oye, iré por aquí. En algunos lugares se ven secciones de un casco y una barandilla de acero. Pero nada que pueda relacionarlo por completo con el Cyclops. Tenemos que averiguar qué estamos viendo. ¿Qué tipo de nave es? Si está entera o es la mitad. No lo sabemos. Entonces lo ven. Mira a tu derecha. Un poste de metal con incrustaciones de coral de 3 metros de largo. ¿Podría ser esta la primera imagen del Cyclops en 100 años? Tiempo en el fondo. La confirmación tendrá que esperar. Si no regresan pronto a la superficie, la presión en la profundidad los debilitará y estarán en peligro. Profundidad 117 metros. A 116 metros por debajo del Triángulo de las Bermudas, Mike Barnett y Jimmy Gadomski se quedan sin tiempo. Tras grandes retrasos debido a averías en el equipo, apenas vieron la superficie de la gigantesca nave que descubrieron en el fondo, apodada el Naufragio de Cal. Ahora tienen que decidir, ir más allá y seguir explorando, o retroceder. Mientras tanto, en la superficie, el equipo de apoyo sigue intentando determinar el significado del inflable verde que los buzos enviaron a la superficie. Verde significa malo. Pero mientras los buceadores están en profundidad, no pueden hacer nada, aunque haya vidas en peligro. Entonces ven inflables rojos. Significa que sea cual sea el problema, los buceadores están a salvo y se dirigen a la superficie. Estaba frustrado porque estuvimos cerca, justo ahí en el naufragio, y hay más datos que recolectar. Pero hay que aprovechar al máximo. Para mí no fue una gran inmersión, sí, fue frustrante. Pero bajamos y obviamente esa tormenta pasajera agitó el agua en gran medida. Se veía muy poco, pero lo encontramos. Estaba destrozado y esconde bien sus secretos. Hay mucho material para el equipo. En este caso, el naufragio de Cal es solo la punta del iceberg. Hay mucho más ahí abajo esperando ser descubierto. Regresan a tierra y se reúnen con los miembros de su equipo. El historiador David O'Keefe y el investigador Wayne Abbott son el ala investigadora del equipo. Buscan las pistas hacia los famosos rincones oscuros del Triángulo de las Bermudas. Este naufragio no se había explorado antes. Son los primeros en verlo. Sí, es antiguo y está roto. Barnett y el equipo buscan pistas que conecten el naufragio con el Cyclops.
y ven una grande cubriendo los postes de acero del barco. La cantidad y el crecimiento de los corales muestra que lleva hundido mucho tiempo. Tal vez 100 años o más. Un siglo de crecimiento del coral encaja en la cronología del Cyclops. Desapareció en 1918. Luego se centran en las vigas de acero. Hay algunas cosas muy extrañas ahí por lo que pude ver. ¿Qué es eso? El Cyclops tenía una amplia estructura en su cubierta diseñada para facilitar la carga y descarga de su mercancía. El equipo no puede determinar si estas vigas están en el lugar correcto para que coincidan con el Cyclops, pero el gran tamaño de los restos les da la esperanza de que sea cierto. No sabemos si es todo el naufragio o si es la mitad rota de uno. Interesante. Porque solo vimos unos 25 metros del naufragio. Y claro, no tenemos idea de su longitud ni nada en concreto. Jimmy y Mike hallaron un naufragio enorme. Con un gran misterio adjunto. Es una pista importante, pero el equipo escauto a la hora de sacar conclusiones precipitadas. Después de todo, el Cyclops está lejos de ser el único barco perdido en este tramo del Triángulo de las Bermudas. Barnett desenterró información sobre otro gran barco perdido en las mismas aguas. Estuve revisando los archivos. Hay algunos naufragios históricos que desaparecieron en la zona del Triángulo de las Bermudas. Creo que tenemos un muy buen segundo sospechoso. El General Whitney, un barco que se perdió en 1899. 23 de abril de 1899. En Nueva Orleans, el General Whitney llenó sus bodegas de carga con cobre y melaza. El buque era uno de los cientos de barcos de vapor del bullicioso puerto, propulsado por la revolucionaria máquina de vapor de triple expansión, los caballos de fuerza de la economía estadounidense en auge. El General Whitney partió y rodeó la punta de Florida y cruzó el Triángulo de las Bermudas. De repente se vio sorprendido por el fuerte oleaje. Según los sobrevivientes, una potente ola golpeó y rompió un mamparo. El Whitney se llenó de agua y comenzó a hundirse. Un bote salvavidas escapó con la mitad de la tripulación, pero 12 hombres se hundieron con el Whitney. Así que, geográficamente hablando, coincide bien. Annapolis, Maryland. El equipo se separa. Ya que el Cyclops sigue siendo el principal sospechoso, Wayne y David empezarán por reunirse con una fuente confiable en la nave. Mi tío abuelo trabajaba a bordo de ese barco. Paleaba carbón en las calderas. En 1918, el tío abuelo de Marvin Barish se hundió con el Cyclops. Esta tragedia familiar inspiró a Barish a investigar todo sobre el Cyclops, incluidos los detalles que podrían ayudar a Barnett a identificarlo. Así que fue uno de los más de 300 hombres que murieron. 309, sí. Además, toda la nave desapareció. Tenía 165 metros de largo por 20 de ancho. Mucho acero. Era una nave de combustible. Cuando zarpó, las noticias lo llamaron mina de carbón flotante. Y por supuesto, sé que trajo algo que nadie había visto antes. Sí. Barish descubrió un noticiario olvidado. Esto no se veía desde hacía más de 100 años. Sí. Estas imágenes nunca antes vistas son pistas valiosas. ¡Wow! Nuestros buceadores necesitan la mayor cantidad de material visual porque estarán bajo el agua Sí. y tienen que volver a hacer una identificación adecuada. Se centran en varios rasgos identificativos. Hay muchas cosas características que solo este tipo de barcos tendría. Correcto. Estos tornos eran únicos. Un detalle que los submarinistas buscarán sin duda. El Cyclops había sido equipado con 2 docenas de grúas, cada una capaz de levantar 2 toneladas de carbón a la vez. Como vemos aquí, están trabajando en las operaciones de carbón. Así es. ¿Qué llevaba cuando desapareció? Un tipo muy diferente de carga, mena de manganeso. Manganeso, otra pista importante. En su último viaje, durante mucho tiempo se supuso que el Cyclops transportaba carbón como de costumbre.
El manganeso se utilizaba para endurecer el acero que Estados Unidos producía para la Primera Guerra Mundial. Si el equipo de buceo puede encontrar evidencia de manganeso en el naufragio de Cal, podría vincularlo con el Cyclops y ayudar a explicar por qué se hundió. Esto sí que pesa bastante. Dios mío. Era peso adicional, cargaba petróleo y carbón. No era para manganeso. Barish cree que este aumento en la carga hizo al Cyclops propenso a volcarse. A la mañana siguiente el barco partió y nunca se le volvió a ver. Navegó hacia el olvido. Barish sospecha que después de que el Cyclops entró en el Triángulo de las Bermudas, fue golpeado por un raro y mortal fenómeno oceánico que lo derribó en cuestión de segundos. Esto es casi medio siglo antes de que surgiera el mito de el Triángulo de las Bermudas. Los investigadores Wayne Abbott y David O'Keefe descubrieron valiosas pistas que pueden ayudar a probar que el naufragio de Cal es en realidad el USS Cyclops, un buque de la Marina de los Estados Unidos que desapareció en 1918. Marvin Barish dice que el Cyclops ya tenía exceso de carga cuando se encontró con lo que llaman una ola gigante. Las olas gigantes pueden salir de la nada. Sospecho que por la noche habría sucumbido fácilmente ante tal desastre. Los marineros llevan mucho tiempo contando historias de olas gigantes. Paredes de agua de 21 metros que surgen de la nada para tragarse barcos enteros. El famoso explorador Ernest Shackleton afirmó haber sobrevivido a una ola tan gigantesca que la confundió con el cielo despejándose. Pero durante siglos, a falta de pruebas fehacientes, las olas gigantes se tacharon de fantasía. Creo que esa es la sospecha más probable. Hablas de un evento catastrófico. Sí. Ingeniería comprometida y una ola gigante. Y todo en el marco del Triángulo de las Bermudas. Si Marvin tiene razón, el Cyclops se hundió por una ola gigante. El segundo sospechoso del equipo, el general Whitney, también fue potencialmente víctima de una poderosa ola gigante. El equipo necesita saber qué tipo de daños buscar en el fondo del Triángulo de las Bermudas. Pero durante la última semana, el tiempo se movió sobre el presunto naufragio del Cyclops y el equipo no pudo llegar a él. Así que Barnett se dirige a un objetivo más cercano a la costa que añadió a su mapa hace 2 décadas, el USS Peconic, otro buque que supuestamente se hundió por una ola gigante. ¿El pecio en sí está intacto? Está intacto, es decir, lleva Ok. más de 100 años hundido en aguas poco profundas. Wayne Abbott se une al equipo para la búsqueda. Es un potencial curso intensivo para su regreso al naufragio de Cal. Hay un pecio llamado Peconic que identificamos hace 20 años, víctima de una ola gigante, un fenómeno asociado al Triángulo de las Bermudas. Salió de la nada y se tragó la nave. Sí. 28 de agosto de 1905. El buque de vapor Peconic zarpó, recorriendo la costa de Florida, cuando una ola gigante, estimada en 21 metros, apareció en la oscuridad. Solo 2 marineros lograron escapar en un bote salvavidas, mientras el Peconic era tragado por el mar. Creo que podemos bajar al naufragio y tratar de ver si hay algo que muestre algún tipo de daño por el hundimiento de una ola gigante. A diferencia de los 116 metros de profundidad del naufragio de Cal, el Peconic descansa en solo 21 de agua. Es un pecio más accesible y más fácil de estudiar, pero cada inmersión conlleva sus retos. En estos pecios sí son difíciles por la profundidad o las condiciones. El tiempo es limitado. Si tienes un objetivo en inmersiones posteriores, puedes centrarte en las zonas que necesitan un mayor escrutinio. Para encontrar rastros de un golpe por una ola gigante, el equipo emplea una técnica conocida como fotogrametría. Utilizan una cámara diseñada para generar una imagen tridimensional de todo el naufragio. Con la fotogrametría se puede ver cómo está en el fondo y recrearlo en 3 dimensiones para hacernos una mejor idea, porque a veces se ven restos dispersos.
Esta tecnología no la teníamos hace 15 o 20 años, pero ahora tenemos estos recursos y es una herramienta poderosa para dar una perspectiva de un naufragio. En el fondo del océano, encuentran una masacre. Los costados del Peconic están abiertos, derramando el carbón de las bodegas del barco sobre el fondo marino. Las barreras metálicas que una vez sostuvieron los botes salvavidas se desprendieron de la cubierta y están a un lado. Como un fotógrafo de la escena del crimen, Jimmy empieza a dar vueltas, tomando cientos de fotos de la nave con cada pasada. Cada imagen registra datos sobre los restos del naufragio con extremo detalle, hasta los roblones. Tras una hora de trabajo minucioso, el equipo de buceo vuelve a la superficie. Se puede ver que todo el carbón está esparcido en la arena, tal vez cuando se volcó. Algo catastrófico lo golpeó para que se hundiera tan rápido. Después de que un algoritmo informático juntara las fotos, el equipo de investigación revisa los resultados. Vaya, Mira esto. ¡Wow! Mira eso. Sí, es fenomenal. es el naufragio del Peconic, en toda su gloria. Básicamente miles de fotos unidas para hacer un modelo de la nave que ahora podemos manipular, acercar y girar. He estado en el Peconic muchas veces en los últimos 20 años y en mi mente tengo una imagen de cómo creo que se ve el pecio. Tras regresar al pecio del USS Peconic buscando pruebas del encuentro con una ola gigante, el equipo revisa un modelo 3D del lugar del naufragio y hace un descubrimiento asombroso. Lo que haya sido ocurrió muy rápido. Es algo que lo atrapó, lo giró y lo hundió así, hasta el fondo. El escaneo revela que el Peconic está descansando sobre su costado, como si hubiera sido derribado y golpeado contra el fondo del mar. El equipo buscará este tipo de daños en su próxima inmersión en el naufragio de Cal. Mientras tanto, Wayne y David quieren saber qué tan comunes son estas olas en el triángulo. Y encontraron a alguien que lo sabe. No sabemos exactamente por qué hay tantos naufragios en el Triángulo de las Bermudas. Las olas podrían ser parte de ello. Laura Acevedo es una oceanógrafa radicada en Florida que forjó una carrera cazando olas gigantes en el Triángulo de las Bermudas y más allá. En enero del 95 hubo una plataforma petrolífera en el Mar del Norte y esa fue la primera medición real de una ola gigante. Día de Año Nuevo, 1995. Los trabajadores de una plataforma petrolífera en el Mar del Norte se refugiaron mientras avanzaba una tormenta. En lo alto, un sensor láser vigilaba las olas que se agitaban debajo. Cuando pasó la tormenta, los funcionarios que revisaban los registros meteorológicos se sorprendieron de lo que encontraron: un pico en los datos. En medio de mares con olas de 6 a 9 metros, registran una pared de agua de casi 23 metros de altura. Aunque no fue fotografiada, fue detectada por el sensor láser. Pero, ¿qué tan comunes son en el Triángulo de las Bermudas? Esto es un medidor de olas. Es una pequeña boya que puede medir las olas y es pequeña a propósito. Se supone que surfea las olas. Conocemos la altura de la ola, el periodo, la dirección, todo desde el acelerómetro dentro de esa pequeña boya. Esta boya forma parte de una amplia red que vigila constantemente la actividad de las olas en el Triángulo de las Bermudas. En este lugar, Laura ha detectado docenas de fuertes olas a lo largo de 6 años. Y han sido grandes. Consideramos una ola gigante aquella que tiene el doble de tamaño de las demás olas del océano. Ahora podría ser el doble o podría ser mucho más. A veces vemos 3 veces el tamaño. Así que, aunque son raras, ocurren con cierta frecuencia en el Triángulo de las Bermudas. ¿Pero por qué?
Una teoría es que cuando las grandes olas generadas por una tormenta colisionan con una corriente submarina que va en el sentido contrario, a veces se acumulan y forman una ola gigante. En el Triángulo de las Bermudas, las tormentas son una forma de vida. Mientras que justo debajo de la superficie se agita la poderosa corriente del Golfo, lo que significa que esta zona es combustible para olas gigantes. En conclusión, el Cyclops pudo ser golpeado por una ola gigante. Bueno, hay más posibilidades de las que pensaba antes. Pero la única manera de estar seguros es encontrar pruebas en el pecio. Así que Mike Barnett y sus buzos deben ponerse sus trajes otra vez. Aún tenemos preguntas y saber que hay algo sustancial solo te da más motivación para regresar. Tenemos información sobre dónde tenemos que volver a centrar los esfuerzos, buscar pistas, artefactos o alguna prueba. La misión principal de los buceadores será buscar características únicas en la construcción de este pecio que puedan relacionarlas con el Cyclops o el General Whitney. Queremos llegar al naufragio, ser lo más eficientes posible, obtener un diagnóstico. Queremos navegarlo circularmente y ver qué es. Queremos tener una idea de la maquinaria, qué tipos de tornillos, si es un motor de triple expansión, tanta información como sea posible. Hay mucho por hacer y estoy seguro de que otra inmersión nos dará más información. Mike Barnett y el equipo de buceo se dirigen de nuevo al Triángulo de las Bermudas, volviendo al objetivo conocido como el naufragio de Cal. En la primera inmersión a este misterioso naufragio, confirmamos que hay muchos escombros, mucha estructura, pero teníamos muy poco tiempo, así que debíamos regresar allí. Su objetivo, buscar características únicas en la construcción del pecio que lo relacionarán con uno de los dos posibles sospechosos. El General Whitney, un buque de vapor que se hundió en 1899 al atravesar el Triángulo de las Bermudas. Y el mayor barco desaparecido en estas aguas, el USS Cyclops, un buque de combustible de la Marina que desapareció en 1918 con 309 almas a bordo. No sabemos dónde se hundió y ese es el comodín cuando buceas a estos naufragios. Al conocer el trazado y con lo que creemos que es el pecio, hay una idea de dónde buscar y dónde centrar el esfuerzo. Las evidencias sugieren que tanto el General Whitney como el Cyclops fueron víctimas de una ola gigante. Así que los buceadores estarán alerta ante cualquier signo de impacto de una ola gigante, pero están limitados a solo 15 minutos en el fondo. Las condiciones, una vez más, juegan en su contra. A medida que descendemos, luchamos contra una corriente, lo que nos da un límite de tiempo finito. Y vamos contra reloj. Cada minuto perdido es un percance. Equipado con hélices de inmersión para cortar la corriente, el equipo tarda solo unos minutos en llegar al fondo marino. Tiempo en el fondo. Al llegar, sus relojes de inmersión inician una cuenta regresiva de 15 minutos. Tardamos un minuto en encontrarlo en el fondo porque me separé y además la visibilidad no era la mejor. Al llegar al naufragio no teníamos tiempo que perder. Los buceadores de inmediato observan nuevos detalles. Una hilera de 6 orificios redondos de babor destaca a lo largo de un costado del barco. En una pila de escombros, Jimmy encuentra una serie de tablones expuestos entre el coral. Queremos obtener pistas que ayuden a la teoría de lo que este naufragio puede o no ser. Esta segunda inmersión ya demostró ser mucho más productiva que la primera. Y al equipo le quedan 5 minutos en el fondo. Buscas pistas, artefactos, tal vez la indicación del fabricante. Desde la proa miras la disposición general de la embarcación.
Tal vez en busca de esa prueba irrefutable. Tiempo en el fondo. Con pocos minutos restantes, a un lado del pecio destaca una característica inusual. Un eje metálico en forma de espiral. ¿Podría ser parte del sistema de carga de carbón del USS Cyclops? Cuando su reloj de inmersión llega a cero, el equipo se retira de nuevo a la línea de descompresión, comenzando el largo viaje de regreso a la superficie. De vuelta en tierra, el primer paso del equipo es llevarle el nuevo material de archivo al hombre que sabe más sobre el Cyclops que nadie, Marvin Barish, para ver si puede identificar algo. Echa un vistazo. Solo queremos tu respuesta inmediata. Intento pensar en la nave en sí, no solo en las piezas de la superficie. Lleva décadas esperando la oportunidad de encontrar el barco desaparecido y a los 309 hombres, entre ellos su tío abuelo. Bueno, mira el ángulo. ¿Sí? Hay algo que sale de esta forma y luego con el ángulo. Wayne y David llevaron nuevas imágenes del barco misterioso del naufragio de Cal a Marvin Barish, una fuente confiable sobre el USS Cyclops. Durante décadas, Marvin estudió cada detalle de la construcción del barco. Intento pensar en la nave en sí, no solo en las piezas de la superficie. Su tío abuelo fue uno de los 309 hombres que se hundieron con él. Esa es la parte interesante. Eso parece un escudo. ¿Algo que dé indicios del Cyclops? No, a la vista no. ¿No? No es la misma forma. ¿Eran un poco más gruesas que estas? Sí, de mayor dimensión. Pero ninguna de las imágenes del naufragio de Cal coincide con las características conocidas del buque naval perdido. El naufragio de Cal no es el USS Cyclops. El lugar de descanso final del tío abuelo de Marvin seguirá siendo desconocido. Por ahora. Muy decepcionado de que Marvin dijera que el naufragio de Cal no es el USS Cyclops. El Cyclops sigue ahí afuera. Y creo que un día lo encontraremos. Con el Cyclops aún siendo un misterio, el equipo al menos tiene una última pista. El Whitney es un barco grande. Tenemos un gran campo de escombros. Se hundió en la misma zona, en circunstancias misteriosas. El 21 de abril de 1899, el general Whitney atravesó el Triángulo de las Bermudas. Las condiciones del mar empeoraron y fue azotado por poderosas olas que rompieron su casco y comenzó a hundirse. El capitán y 11 marineros del general Whitney se perdieron en el mar. Mike y Jimmy estuvieron comparando las imágenes del naufragio de Cal para ver si coinciden con el general Whitney. Sacamos algunas características importantes. Junto con el enorme poste que el equipo vio en su primera inmersión, observaron una barandilla metálica que recorría el costado de la nave y una serie de claraboyas. Todo coincide con una de las pocas litografías que se conservan del general Whitney. Mucho se alinea, hay 2 mástiles que en realidad están rotos y fuera del lado de babor, están tendidos en línea recta. Había un ancla en otras fotos, hay un cristal de ancla a babor. La segunda inmersión también reveló un detalle clave que puede ser la prueba irrefutable. ¿Qué tenemos aquí? Tras una observación más cercana, Mike cree que puede identificarlo. Pero vemos un motor de triple expansión y un solo tornillo. El motor del barco habría hecho girar este tornillo para impulsar su hélice. El diseño de los tornillos es un rasgo distintivo en cualquier barco. Digamos que es un buque de un tornillo. Maquinaria en medio del barco. Supongo que la pregunta del millón es, ¿lograste identificarlo plenamente? Basado en las dimensiones y la maquinaria, tal vez es un barco de vapor. La conicidad de la popa y la proa, la forma de las anclas en la proa, y lo demás da indicios de la época y el diseño.
Creo que estamos un 90% seguros de que es el General Whitney. Las claraboyas coinciden con el diseño del General Whitney. El motor monohélice de triple expansión en el centro del barco también coincide. Y los mástiles rotos son similares a los que habría en el Whitney. Todo se suma para apostar a que el naufragio de Cal es el USS General Whitney. Zarpó en un viaje, hacía muy mal tiempo y comenzó a tener fugas. Y detectaron de dónde venía la fuga, pero en ese momento era irreparable. Son una historia y un hallazgo asombrosos. El equipo resolvió un misterio de más de un siglo de antigüedad. Y para Mike, es la culminación de un esfuerzo de 15 años por llegar a uno de los pecios más esquivos de su mapa. Una vez que puedas identificarlo, darle su nombre real, así consigues la verdadera historia y conoces el capítulo final de esta nave. No hallamos nada que fuera una prueba irrefutable, no encontramos artefactos, ni algo llamado Whitney. Pero estoy seguro de que este es el General Whitney. En mi caso, eso es lo que persigo. Trato de bucear hacia naufragios desconocidos y de ponerles un nombre. Eso es. Y mi misión es ser capaz de hacerlo. Es el objetivo.